Si algo va a impactar nuestras vidas es algo que algunos de nosotros descuidamos en nuestras vidas. Y algo que impacta es nuestras vidas, es como dinamita que hace explosión en nuestra vida espiritual. Y algunas veces descuidamos esto con la actitud que nosotros tenemos al tomar la Biblia en nuestras manos. Y de qué manera lo hacemos, cómo lo hacemos y cuándo lo hacemos. Así es de que en esta mañana veremos 4 formas que impactan nuestra vida. Y han impactado mi vida. Han impactado mi vida de una manera poderosa. Y también lo hará en ti también en esta mañana. Dios ha puesto presentárselas a todos nosotros para que podamos ser bendecidos y podamos ser impactados. Así es de que vamos a ir a la palabra de Dios. Si me acompañan y nos ponemos de pie para que ustedes les digan un poquito, se pongan ahí y le digan un poco al frío, que no tienen tanto frío. Amén, díganlo en sus mentes y díganlo en su corazón también. Y díganle solo ahí para que el frío no nos afecte mientras estamos aquí en la palabra de Dios. Salmo 119, el 1 y el 2. Voy a leer el 1, ustedes el 2. En voz alta, respetando la gramática, para que podamos estar todos a la misma vez. Yo leo el versículo 1, ustedes el 2. Dice así la palabra de Dios: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Ustedes el 2. Y con todo el corazón le buscan, dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Padre Santo, gracias te damos una vez más por tu palabra viva. Gracias te damos, mi Dios, y oramos en esta mañana que tú estés obrando, y gracias te damos porque tú ya estás obrando. Obraste al escuchar nosotros ya tu palabra en esta mañana y lo estás haciendo ahora en nuestras vidas. Gracias por hablarnos al corazón, mi Dios. Ahora pedimos que tu Espíritu Santo, que mora en nosotros, nos dé la guía, nos dé el entendimiento, quite toda distracción de nuestras mentes, toda preocupación, todo afán, lo depositamos en tus poderosas manos para que podamos concentrarnos en lo que tú tienes para nosotros en esta preciosa mañana. Gracias te damos. Pedimos que me uses a mí con poder y que uses a los oyentes para que, Padre Celestial, puedan oír y podamos todos atender la voz tuya diligentemente. Te lo ruego, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. El pueblo de Dios dice amén. Pueden tomar su lugar. Y aquí mientras yo predico, ustedes escuchan rápido, yo predico rápido. Y así todos terminamos más brevemente. Y dicen algunos, bueno, pastor, usted dice ya va, cuando va al finalizar y a culminar y a cerrar, dice ya casi va a cerrar y a terminar. Pero es una bendición poder escuchar, hermanos, la palabra de Dios. Y una de las formas que impacta nuestras vidas es algo que nosotros descuidamos. Aquí el salmista, el Salmo 119 es un salmo, uno de los más largos en capítulos en la Biblia y especialmente en el libro de Salmos. Pero aquí en esta escritura habla acerca del versículo 1, bienaventurados perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Qué es la ley de Jehová? Bueno, la ley de Jehová está hablando de la palabra de Dios, está hablando de los testimonios, también los llama así la Biblia. Está hablando de mandamientos, está hablando de estatutos, está hablando de juicios, está hablando de ordenación, está hablando de palabras, está hablando de dichos. Esta es la enseñanza, la instrucción, la palabra de Dios. Todas estas son pronunciadas normas de administración divina en simples palabras. Es toda la revelación de Dios para nuestra vida. Los que la guardan, dice, guardar es poner en práctica por obra los que buscan la palabra de Dios. Este salmo es nacido del amor a la palabra de Dios y exalta la hermosura, la excelencia de la palabra de Dios. Una de las primeras formas que impactan mi vida y tu vida es a nosotros
abrir la palabra de Dios en oración. ¿Cuántos de nosotros abrimos la Biblia y no oramos? Ahí alguien decía, bueno, algunos abrimos la Biblia y aún, mira, el Espíritu Santo estuvo presente para inspirar a los hombres de Dios a escribir la palabra de Dios. Estuvo presente para inspirarlos a ellos. ¿Tú crees que no debe estar presente cuando nosotros la abrimos? Debe de estar presente porque es palabra viva espiritual para poder nosotros comprender y entender. Pero parece que a veces no lo hacemos porque parece que estamos a la carrera o no tenemos el tiempo, no le dedicamos el tiempo. Pero si queremos que Dios impacte nuestras vidas, debemos de abrir la Biblia en oración. Dios, háblame en este día. No tienes que hacer una oración larga. Solamente decir, Espíritu Santo, guíame en lo que voy a leer. Yo sé que tú tienes algo para mí en este día. Yo sé que tú me vas a hablar y es para mí. Ayúdame a entender la palabra que me vas a dar. Ayúdame a aplicarla a mi vida. Ayúdame a vivirla, a ponerla por práctica en este día. Y cada mañana, Dios lo hará. Si nosotros dejamos que esta palabra viva impacte nuestras vidas. Jóvenes como adultos, niños como ancianos, Dios puede impactar nuestras vidas. Qué fácil es, hermanos, decir y presentarnos delante del Señor y hacerlo. No es nada difícil. Dios no nos está pidiendo algo difícil, nos está pidiendo algo fácil que podemos hacer. Todos aquí podemos orar. Amén. ¿Cuántos pueden orar? ¿Cuántos orar es hablar con Dios? Dios, ayúdame. Necesito de tu palabra. Necesito que tú te reveles tu voluntad a mi vida. Te necesito en este día. Y así cuando lo hacemos, mira lo que dice el Salmo 119, ahí el mismo Salmo 119, el versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Está orando el salmista, está diciendo, abre mis ojos para que yo pueda ver las maravillas que tú tienes para mi vida. Abre mis ojos para ver. Debemos de orar antes de leer la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué debemos orar, hermanos? Porque este no es un libro común. Este no es un libro como cualquier otro libro. Este no es un libro de un autor humano. Este es el libro divino. El autor de este libro, aunque hay varios escritores, el autor es Dios. Ese es el autor. Cuando tú lees este libro, 66 libros que contiene la Biblia, Dios es el autor de Génesis, de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, de todo y cada uno de ellos hasta el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y cada uno de ellos hasta Apocalipsis. Y si nosotros lo leemos orando, Él nos va a hablar. Él nos va a hablar. Él nos habla a través de su palabra. El Espíritu Santo de Dios nos guía. Número 2, para que Dios pueda impactar nuestras vidas, tenemos que exponernos a la Biblia. Y es un peligro. Hay veces que la gente no se quiere exponer a la Biblia. No estoy hablando de los cristianos, estoy hablando de los que no son creyentes. No se quieren exponer porque saben que es un libro divino, es un libro de Dios, es el libro de Dios. Y hay veces que también nosotros los creyentes no nos exponemos a la palabra de Dios. No solamente no nos exponemos y no permitimos que Dios, que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestras vidas para que cambie nuestro pensar, nuestro actuar, nuestro andar, las pruebas que vienen a nuestras vidas, las enfermedades, las situaciones, las vamos a enfrentar diferente. Cuando yo me expongo a la palabra de Dios, cuando yo expongo mi vida, antes de comenzar el día, es una buena práctica exponerme a la palabra de Dios. Si no tienes tiempo para abrirla, puedes poner ahí en audio la Biblia y la puedes escuchar. La puedes descargar. Si no la has descargado en tu teléfono, descárgala. Para en el camino acá al trabajo,
puedes ahí tocarla, en vez de escuchar una radiodifusora que no te está edificando, que más bien te está preocupando por lo que está aconteciendo en este mundo o en nuestra ciudad o en nuestro estado o en nuestro país o lo que está alrededor. ¿Por qué no escuchamos la Biblia? La palabra de Dios. Veremos la perspectiva ya no de nuestra manera, sino ahora la veremos de la perspectiva de Dios. La perspectiva de Dios y no la nuestra. Pero la mayoría de los creyentes no nos exponemos al fuego de Dios. Este es fuego de Dios. Jeremías 20, ve conmigo, Jeremías 20 del 8 al 10. Jeremías había sido expuesto a la palabra de Dios, el profeta Jeremías, el profeta de clamores, el profeta llorón, para mejor bien conocido. Y él fue expuesto al fuego de la palabra de Dios. Porque él dice en el 8, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, era un predicador, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta. Yo me hice esta pregunta, ¿cómo es que dice? Porque a veces leemos la palabra de Dios al corrido, somos muy superficiales al ver la palabra de Dios y la leemos superficialmente. Y yo le pregunté a Dios y al Espíritu Santo de Dios, ¿qué es lo que está diciendo Jeremías aquí? ¿Cómo es que la palabra de Dios le fue afrenta a él? ¿Por qué habla de afrenta? Ustedes entienden lo que es afrenta. Afrenta es que le chocaba a él, para que ustedes vean, le chocaba algo a él. Y a todos, alguna gente no se expone a la palabra de Dios, ¿saben por qué? Porque nos choca la palabra de Dios. Nos confronta. Es una confrontación que a veces no queremos y queremos evitar, pero es una buena confrontación porque es Dios hablándonos. Es Dios hablando a nuestras vidas, directamente a nuestro corazón. Y él dice, era para mí afrenta y escarnio cada día. Se burlaban de él. El 9 dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, nota esto, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Este hombre tenía similares pruebas como nosotros. Tenía desánimo como nosotros tenemos en su vida. Y él estaba desanimado, para que entiendas. El testimonio que nos habla Jeremías es que él estaba tan desanimado que ya no quería, que la palabra de Dios era una afrenta para él. Era algo que le chocaba a él fuerte. Y él dijo un día, porque estaba predicando lo que Dios le decía al pueblo, para que el pueblo escuchara la voz de Dios. En ese entonces no estaba la Biblia completa escrita. Si acaso solamente estaban los 5 libros del Antiguo Testamento que le llaman el Pentateuco. Y Dios se revelaba y Dios le hablaba al pueblo a través de sus siervos, a través del profeta. Y llegó este tiempo que este profeta estaba predicando, estaba exaltando el nombre de Dios, proclamando lo que venía al pueblo, y el pueblo no querían escuchar. ¿Se nos hace familiar en estos tiempos? Does it sound familiar? ¿Suena familiar? ¿Suena familiar? En estos tiempos la gente no quiere escuchar. Y él dijo, bueno, la gente no quiere escuchar, yo ya no voy a seguir proclamando el nombre de Dios. El nombre de Jehová no va a seguir proclamándolo. No voy a seguir predicando, no voy a seguir dejando que se burlen de mí por predicar la palabra de Dios. Y no viene todavía la reprensión de parte de Jehová. Así es de que voy a dejarlo. Ya no me voy a acordar más de eso. Pero como mira, la palabra tiene el poder que lo compara con el fuego. Como había estado él expuesto a la palabra de Jehová, no lo dejaba tranquilo. No lo dejaba, aún en su desánimo, la palabra de Dios cobró fuego en él y le dio ese ardiente fuego que todos necesitamos en estos tiempos. Estamos viviendo en los tiempos de Noé, estamos viviendo los tiempos de Jeremías en este día. Y la gente se burla de nosotros, no importa que se burlen.
La palabra de Dios es fuego. Y mira, la palabra de Dios, cuando somos expuestos al fuego, por más desánimo que haya, pero como no nos exponemos, por eso hay desánimo. La causa número uno del desánimo no es el desánimo mismo. La causa número uno que yo he descubierto en la vida de todo creyente es no estar expuesto a la palabra de Dios. No estar expuesto al fuego. No estar expuesto a este fuego que, aunque pasemos por desánimo, por pruebas, hermanos, en la palabra de Dios no nos va a dejar. Él dijo, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Lo describió más, fue más claro. Él dice, había algo que sentía en mis huesos que no me dejaban. No nos deja la palabra de Dios. Recuerdo cuando era jovencito y había llegado a este país, no tenía ni 17 años y me había apartado. Había recibido a Cristo cuando tenía 9, pero nadie me discipuló, era un niño. Llegué a este país y dije, freedom, ¿no están mis padres aquí? Soy libre, puedo hacer lo que yo quiera. No tengo a mis padres aquí, pero tenía el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando yo estaba caminando chueco, cuando estaba desviado del camino de Dios, no era un niño y toda mi juventud asistí unos cuantos meses a la iglesia cristiana en mi país, pero llegué a este país y no me acordaba. Claro, me recordaba el Espíritu Santo, pero yo decía, sigo caminando por acá, donde hay fiesta, donde tengo amigos, donde soy joven, donde puedo hacer lo que yo quiero, pero el Espíritu Santo no me dejaba. Y yo recuerdo que no tenía todavía transporte, no tenía un carro para ir al trabajo, y de regreso en estos fríos, es más frío que aquí, mucho más frío el estado de Texas, mucho más frío. Caminando en el frío, el Espíritu Santo me decía, recuérdate de esta palabra, y me traía palabra a mí, no me dejaba. No me dejaba, estaba en los nightclubs, en los clubs nocturnos a las 2, 3 de la madrugada y la palabra de Dios no me dejaba. No sé cómo Dios los envió, hasta ahora doy gracias a Dios porque una madrugada, por las 3 de la madrugada, alguien llegó, ahí yo salía afuera tomando una cerveza y alguien llegó, para vergüenza mía, y me trajo un folleto. Era una pareja. A esas horas me trajo un folleto de la palabra de Dios. Era Dios obrando. Dios no me dejaba, hermanos, tranquilo. Dios hablándome. Dios hablando a mi vida. Y doy gracias a Dios en este tiempo porque Dios nunca me dejó. El Espíritu Santo no nos deja. La palabra de Dios cobraba vida en mi vida. Hasta que yo me rendí, le pedí a Cristo y me acerqué a su palabra. Oh, cambió mi vida. No te deja la palabra de Dios. Pasemos pruebas, nos apartemos, la palabra de Dios no nos va a dejar. Es muy clara. Impacta nuestras vidas si nosotros nos exponemos a ella. Dice Santiago 1:23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural y se va y después se olvida. Yo les garantizo que en esta mañana todos aquí, los de este lado, incluyendo a todos, incluyendo al hermano Jesús que está allá, todos no me van a dejar mentir, y incluyendo a la hermana Ada, bueno, no sé porque la hermana Ada, pues una hermana madura en la fe, pero a lo mejor también lo hizo hermana Ada en esta mañana, y todos los de este lado también. Desde el hermano Sandro hasta el hermano José allá, el hermano Fernando, Mario y todos ellos, y de este lado también, desde el hermano Gilberto, la hermana Gladys hasta mi esposa y la hermana Jacqueline, el hermano Esteban, y los visitantes, David y todos ellos, no me van a dejar mentir lo que hicieron en esta mañana. Todos lo hicieron, todos lo hicieron. Si no lo hicieron ustedes, pues no son humanos, están pensando, ¿qué hicimos? Usted es muy espiritual, hermano, qué bendición. Levantaron. Todos se miraron en el espejo. Todos se miraron en el espejo. Todos se miraron en el espejo.
Levanten la mano ahora para que vean que no miento. Todos se miraron en el espejo. Todos se miraron en el espejo. Todos se miraron en el espejo. Hermano, ¿usted no se miró en el espejo? A ver, los que no se miraron en el espejo. Todos nos miramos en el espejo en esta mañana. Todos nos miramos en el espejo. ¿Para qué? Para ver que, yo no sé si tú te levantas como yo. Yo cuando de recién casado no me despeinaba, porque hasta cuidaba me despeinaba y me dormía de este lado y mi esposa de este lado así, en la misma almohada casi. Mi esposa decía, no, dame mi almohada. No, para eso nos casamos, en la misma almohada. Y yo no me quería despeinar para que ella no me viera despeinado y levantarme. Y me cepillaba y tenía siempre mentas, tenía siempre chicle allí para que no oliera tampoco mi aliento, porque todos tenemos un aliento de dragón por la mañana. Y el cabello así, yo todo así, y ella se recuerda y así, decía, ay, me desespera un poco, pero como estamos recién casados no decía tanto como ahora, ¿verdad? Ahora cada quien tiene su almohada. Porque nos levantamos con el cabello por sin ningún lugar. Nos levantamos con lagañas en nuestros ojos. Nos levantamos a los que tienen un poquito de saliva, para que no se escuche mal con saliva aquí blanca. Y tenemos que corregir eso. Tenemos que corregir. Gracias a Dios por los espejos. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios es un espejo. Y el espejo de la palabra de Dios nos dice lo que tenemos que corregir. Como el espejo no dice mentiras. Espejito, espejito, dime quién es más bonito. Tú eres la más bella, tú eres todo. No, la palabra de Dios no dice, mira, tú estás mal. Te ves bien en esto, te ves mal en esto. Las mujeres aprendieron a no preguntarle a sus esposos cuando pasan por allí, ¿cómo me veo? No, porque el esposo le va a decir mentiras hay veces. O a veces le va a decir la cruda realidad, la cruda verdad. La Biblia nos dice la realidad, lo que estamos. ¿Cómo estamos? Y tenemos que arreglarnos. En otras palabras, para que entendamos la palabra de Dios, cuando yo me expongo a ella no solamente yo la leo, ella me lee a mí. Ella me lee a mí y me dice lo que yo estoy pasando. Pero tengo que exponerme a ella. Porque ahora sí, yo me veo en el espejo y si todos nos hubiéramos venido a esta mañana a la casa de Dios sin vernos al espejo, ustedes hubieran salido el primero que hubieran corrido de verme a mí como yo me despierto por las mañanas. Ustedes hubieran salido corriendo y yo hubiera salido también corriendo al verlos a ustedes como venían. Pero nos corregimos. Para eso es la palabra de Dios. A veces los pastores son mal entendidos porque predicamos lo que dice el consejo de Dios, la palabra de Dios. Y dicen los creyentes, bueno, el pastor la tiene conmigo porque siempre predica de lo que yo estoy haciendo. No es el pastor, es la palabra de Dios que quiere corregirnos, porque la palabra de Dios es buena para corregir, para instruirnos. La palabra de Dios es algo que yo me expongo a ella y ella expone lo que hay malo en mí y quiere limpiarme, quiere que yo me corrija, y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y no ser oidores solamente, porque la mayoría son oidores. ¿Cómo viene la fe, hermanos? A través de escuchar la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así es que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios hace un gran impacto en nuestras vidas, que nos da la fe que Dios nos puede dar a través de su palabra, porque es una palabra viva. Es tan viva que sigue diciendo la palabra de Dios en Jeremías 23:29. Dice, no es mi palabra como fuego. La palabra de Dios es fuego, es un espejo, es fuego, que yo me acerco a ella y voy a calentar, voy a querer estar donde está la palabra de Dios, voy a querer escuchar la prédica de la palabra de Dios, voy a querer exponer mi vida a la palabra, al fuego de Dios. Y no solamente es como fuego. Ve conmigo si la puedes proyectar en Jeremías 23:29.
Dice, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da ese fuego que necesitamos en estos días, porque estos días, no solamente hablando climáticamente hablando, son días fríos. La fe se está apagando de la iglesia. El fuego de Dios, los creyentes ya no viven con ese fuego de Dios. Predicadores sin fuego de Dios. Predican la palabra, no la creen lo que predican. Yo creo lo que predico y lo aplico a mi vida. Qué bendición. Mira, la palabra de Dios cobra fuego en nosotros, cobra vida en nosotros. Nos da fuerza, la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Que arda el fuego en nuestro corazón. Que arda ese fuego. Y esa palabra, la palabra viva nos da, actúa en nosotros. Cobra vida en nosotros. Nos exhorta, nos anima, nos alienta y nos alimenta. Y esa es una de las causas más severas en la vida del creyente. La frialdad espiritual, por no exponernos a la palabra de fuego, a la palabra viva. La causa número 1, cuando vemos en nuestras vidas que nos estamos enfriando, es porque no me estoy exponiendo a la palabra de Dios. Nos enfriamos, nos volvemos como hielo, ya no hay ese fuego en nosotros que había antes. Una de las cosas que yo hice al ser creyente, todos los días hago y sigo haciendo es exponerme a la palabra de Dios por la mañana, temprano, por la mañana. Vienen pruebas a mi vida, enfermedades, situaciones. Pero el remedio más grande, hermanos, no es los calmantes que tú tomas si estás sufriendo ansiedad, depresión. No es los relajantes que tú tomas. No es las vitaminas que tú tomas, aunque es bueno tomar vitaminas. Y si no toman vitaminas, tomen vitaminas. Pero la vitamina más segura, más efectiva, es la vitamina B. La vitamina B de la Biblia. La vitamina B de la Biblia. Es la B, la mejor que todos necesitamos. Esta vitamina nos va a quitar todo el frío que tenemos espiritualmente. Va a quitar todo desánimo, va a quitar todo temor, va a quitar todo pesimismo, todo negativismo y no nos va a dejar estar ociosos. Pero tiene que haber ese deseo a exponernos a la palabra de Dios. ¿Dónde se predica la palabra de Dios? Sale fuera temor, sale fuera toda falta de fe. Amén. Y aunque haya pruebas, aunque haya situaciones, enfermedades en nuestra vida, nada nos va a apartar. Nada me va a apartar cuando yo estoy expuesto al fuego de la palabra de Dios. Nada me apartará. Porque eso es la palabra viva. Así lo expresa el escritor, Dios a través del escritor en Hebreos 4:12 al 13 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Qué bendición, hermanos, por la palabra de Dios, que todo lo que ella hace penetra lo más profundo. Pero tenemos que dejarla que penetre. ¿Cambiará mi mal carácter? ¿Cuántos tienen mal carácter? Nuestra mala actitud. ¿Cuántos tenemos mala actitud hacia los demás? ¿Cambiará nuestro egoísmo? El egoísmo sale fuera para poner a Dios primero antes que otras cosas que satisfacen o llenan el alma. Cuando buscamos diversión, placer por reemplazar la palabra viva en el mundo, en un vicio, en el alcohol, en estupefacientes, calmantes, relajantes, como ya dije, después de todo esto, solamente vas a experimentar una calma temporal. Porque después de los efectos de estos estupefacientes o medicamentos, nos sentimos más mal.
que cuando comenzamos. Nos sentimos vacíos después de una copa de vino, después de 2 copas, y no es una copa, sino que es 2. No solamente una no, bueno, échate la otra, y bueno, la última para irnos ya, y te sientes más mal. Oh, pastor, yo no soy tentado con eso, pero bueno, todo eso te siente más mal. ¿Por qué busca la gente en el fondo de una botella gozo? ¿Se dan cuenta que cuando la botella está vacía, no hay gozo allí? Yo les quiero contar las crudas realidades que yo pasaba, la resaca que yo pasaba al siguiente día. Era terrible, pero no dejaba de hacerlo. Es terrible, es un gozo que es temporal. Nunca llenará. Y seguía yo buscando y seguía yo tomando y nunca me llenaba, nunca me satisfacía. Más vicios y más vicios no satisfacen lo que puede satisfacer la palabra de Dios. ¿Cuántos saben quién es Jim Carrey? Un actor muy chistoso, muy cómico. ¿Cuántos saben de quién es Jim Carrey? Jim Carrey, el que hizo varias películas que fueron muy famosas, hacía caras y eso. ¿Cuántos se recuerdan de Jim Carrey? ¿Ah? ¿Sí se recuerdan? ¿Cuál fue, hermano? ¿Y la máscara? Jim Carrey. Tremendo. Mira lo que dijo él, hermanos. Mira lo que dijo él. Espero que todos puedan volverse ricos y famosos y tener todo aquello que soñaron, para que se den cuenta que esa no es la respuesta. Esta frase la dijo este actor. Para que todos se den cuenta que esta no es la felicidad, no es la respuesta. Porque es lo famoso, rico, todos lo conocen. Dijo, espero que todo mundo pueda ser rico y famoso, para que se den cuenta que no es la felicidad. ¿Escuchaste, joven? ¿Queremos o nos sentimos autosuficientes, que no necesitamos de Dios? Aún así nuestro Padre Celestial tiene misericordia de nosotros. Por las oraciones de otros no nos deja. ¿Sabe por qué estamos aquí, hermanos? Por las oraciones de otros. Por la palabra de Dios que no nos deja. Pero no tenemos en gozo en nuestras vidas. Al final del día nos sentimos y estamos vacíos. Oh Dios, nos dices, pon mi palabra en ti para que experimentes la paz verdadera, el gozo que yo traigo. Juan 17, quiero que lo puedan proyectar y todo lo vamos a decir en esta mañana porque quiero que lo memoricemos todos. Es un texto muy corto pero muy poderoso. Dice así, conmigo díganlo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Una vez más, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Oh, hermanos, poderosa palabra. Podemos decir este texto, podemos memorizarlo, es poderoso. No estemos perdiendo más el tiempo en experimentar la paz en otro lugar que no hay. El amor de Dios, la palabra de Dios trae esa paz que nadie puede dar, ni la riqueza, ni la fama, ni nada, ni el auto deportivo del último modelo del 2023, la casa más nueva, la fama más que puedas alcanzar en este mundo, no puede dar paz, no puede dar gozo real como la palabra de Dios lo da. En esta mañana, ¿por qué no decidimos que no vamos a pasar un día más sin que Dios impacte, la palabra de Dios impacte nuestra vida? Dejemos que todo afán nos detenga, nos robe a nosotros mismos. Nosotros mismos nos estamos robando del poder de Dios, del fuego que Dios da, que Dios quiere darnos. Es una vida plena que Dios nos está ofreciendo. No solamente nos da gozo, nos da fuego para poder continuar, pero cambia nuestro estilo de vida. Nuestro vocabulario cambia. Mira lo que dice Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo puedo conocer a un cristiano maduro al hablar.
Al hablar se conoce un cristiano maduro. Un cristiano maduro, aunque esté pasando por necesidad, aunque no tenga casa. Yo me quedé sin casa por un tiempo hace años. El dueño donde estábamos alquilando la casa no nos dijo que estaba en foreclosure. Y de un día para otro, yo sé que algunos se recuerdan, hermano Camilo, hermano José, hermano Miki, de un día para otro llegamos de aquí de la casa de Dios y había una nota en amarilla en nuestra puerta de la entrada: tienen que desalojar en 24 horas. No 48 horas, no 3 días, no una semana, 24 horas. Porque el dueño no nos había dicho que estaba en foreclosure, ya pasaba más de un año. Ahí nos dimos cuenta ese día, nos engañó. En 24 horas tuvimos que salir. Emergencia, hermano Camilo, el pastor Joel Marsh y todos ellos fueron a ayudarnos. 24 horas. ¿Había tristeza? No. Mi esposa sí estaba un poco, ¿qué vamos a hacer? Y yo también, claro, ¿qué vamos a hacer? Dios va a proveer. Rentamos un U-Haul, pusimos todo en el U-Haul, todo lo pusimos en menos de un día. Cargamos todo, no teníamos a dónde ir, Dios proveyó. Dios usó al hermano Alfredo González, aquellos que recuerdan que están ancianos aquí, ancianos en lo espiritual. ¿Recuerdan al hermano Alfredo González? Colombiano él, cianito, fue pastor por muchos años en Colombia. Él contactó a alguien en el sur de Tampa, unos creyentes que ni venían a esta iglesia, y dijeron: no se preocupen, que aquí tienen un lugar donde vivir. Hemos pasado por mucho, hermano, pero había gozo en nuestro corazón, había gozo en mí por la palabra de Dios. Así es. No salieron palabras negativas de mi boca. Dije: Dios va a proveer. Y no que no a veces salgan, no que a veces no me queje. Si yo diría que no me quejo, soy mentiroso. Me quejo. Me afecta como a ustedes les afecta. Pero siempre la palabra de Dios está presente en mi mente, en mi corazón. Que aunque todo nos pueda faltar todo esto, Salmo 23 lo hago más real, y la palabra de Dios se hace más real cuando pasamos por pruebas. Jehová, ¿qué dice? Es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Oh, hermanos, es una bendición poder dejar que Dios obre en nuestras vidas. Dejar que la palabra de Dios cobre vida en nosotros. Y aunque haya pruebas, aunque haya enfermedades, no nos quejamos, no renegamos de lo que estamos pasando, de lo que estamos atravesando. Proverbios 3:28 lo dice también: no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. La palabra de Dios nos ayuda para ayudar a otros. Hay veces que vemos que hay necesidades de personas que conocemos y decimos: voy a orar por ti. No, la palabra de Dios nos anima, nos ayuda a decir: ayúdalo. Hay que orar por él, sí, qué bendición, porque la oración, más que lo económico, la oración es la más primordial en nuestras vidas. Lo más necesario, la oración es poderosa, es un arma poderosa. Pero no solamente digas: voy a orar por ti, dale también, pon tu mano en el bolsillo de las bendiciones que Dios te ha dado, de la fuerza que Dios te ha dado, de cómo te ha bendecido, y dale. Mira, algo que tocó mi corazón en gran manera fue, recientemente fui a predicar en una iglesia, y yo no voy para predicar para que me den ofrendas, voy para exponer y para ser de bendición a la iglesia, con ese propósito. Estuve más de 1 año y medio acá en esta iglesia, para honra y gloria del Señor, sin recibir ni $1 de la iglesia, porque yo tenía mi trabajo. 1 año y medio. Venir y predicar, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles. Dios proveyó, tenía un buen trabajo, y ahora tengo el mejor trabajo. Tengo al mejor jefe, al mejor gerente,
Él es rico, tiene muchas abundantes riquezas. Y tiene muchas sucursales, no que quiera minimizar la iglesia, tiene muchas sucursales, dijo un predicador, un pastor. Y alguien le dijo, eso le dice él, este pastor le dice a la gente que no, a los incrédulos. Y dice, ¿quién? Dice, sí, mi jefe es más rico que Donald Trump. Y entonces todos agarran la atención de ellos y todos quieren saber, ¿quién es tu jefe? Es Dios. Es Dios. Y Él me paga mejor. Él me paga todo. Y entonces tocó mi corazón que prediqué este diciembre allá en el estado de Texas, en una iglesia donde yo salí. Nos acompañaron, toda la familia que tenemos allá fueron y acompañaron, escucharon la palabra de Dios. Y estaba predicando algo similar a esto. Y al final algunos hermanos se acercaron, otros ya no los conozco porque hace 30 años de eso casi, son nuevos. Pero se acercó mi sobrina y con todo sinceramente el corazón dijo, gracias tío, porque yo necesitaba eso. Ella solamente tiene 15 años. Gracias. Y se sacó de su cartera un billete. Yo no necesitaba ni estaba allí, pero dije, wow. No era mucho, no era poco, pero me lo puso en mi mano y le dije, ¿no tienes que hacer esto? Dijo, como Dios te usó a ti para ser de bendición a mí y a toda mi familia, yo quiero ser de bendición para ti. Oh, hermanos, es lo que la palabra de Dios se encarga de hacer en un corazón que está atento, que está dispuesto, que se deja quebrantar por la palabra de Dios. Por eso es martilla el más duro corazón. No hay nadie que se expone a la palabra de Dios. Gente que profesaban ser ateos, porque ateos no hay. Dicen que son ateos, pero no hay ateos. Que dicen que son ateos, al exponerse a la palabra de Dios no llegan, no terminan ni 2 o 3 libros que leen cuando el Espíritu Santo quebranta sus duros corazones y reconocen la necesidad de Dios en sus vidas, porque la palabra de Dios se encarga de quebrantar al más duro corazón. Mira lo que dice, y estamos leyendo el profeta Jeremías y estamos concluyendo. Jeremías, ve conmigo, capítulo 1, Jeremías. Poderosa palabra. Para algunos que decimos, pues es que cómo yo voy a hablar, cómo voy a decir, porque he escuchado a algunos. Dice la palabra, antes que te formase, en el versículo 5, en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Era un niño Jeremías. Para aquellos que cuando Dios nos dice, mira, ¿por qué no sales y tú evangelizas y hablas con otros? Y muchos pueden decir, o he escuchado que dicen, pero yo no sé muchos textos, yo apenas soy nuevo creyente. Exponte a la palabra de Dios y verás lo que la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo va a hacer a través de ti. Solo dile lo que Cristo ha hecho en ti, lo que Dios ha hecho en ti. Y la palabra del Espíritu Santo de Dios que ha sido expuesto te la va a traer a tu mente, a tu corazón, y va a fluir. Y dice, y me dijo Jehová, directamente le dijo, wow, tremendo, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Y dirás todo lo que te mande. ¿Quién hablaba, hermanos? ¿Quién hablaba en los profetas? Eso, hago una nota para que todos notemos, vaya la redundancia. ¿Quién hablaba? ¿Los hombres? La gente que dice, no, yo no creo en la Biblia porque algunos hombres la escribieron. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Dios. Lo que yo te mande vas a decir. Yo no estoy aquí, me presento aquí, yo digo lo que yo quiero.
Dios habla a través de mí. Gracias a Dios porque soy. Cada predicador que se presta es un instrumento. Cada maestro escolar que se presta, cada hijo de Dios que se presta, sea un instrumento. Él se va a encargar de limpiar y sacar todo lo negativo, todo lo pesimista que somos. El peor enemigo a veces de nosotros, a veces culpamos hasta el enemigo. Un supervisor que yo tenía me decía: deja al enemigo tranquilo, que no es culpa del enemigo, es tu culpa. Claro que el enemigo está detrás de todo. Él quiere distraernos, él quiere destruirnos. Y él tiene cristiano. Él pareciera que tiene un dedo, el enemigo, en la tapa de cada una de nuestras Biblias. Escúchenlo bien, escúchenlo bien. Pareciera que el enemigo tiene una tapa de su dedo sobre la Biblia de cada cristiano. Lo tiene así. No quiere que sepamos la verdad. No quiere que nos acerquemos, que conozcamos al Dios verdadero que tenemos, al Dios que nos ama. No quiere, y tiene una tapa. ¿Qué hacía la iglesia que dicen que son religiosos creyentes? ¿Qué hacía la iglesia? La iglesia no primitiva, no de los apóstoles, sino la iglesia católica romana. No estoy en nada en contra, ni estoy hablando y exponiendo a nadie. ¿Qué hacía? Prohibía. ¿Quién solamente leía la Biblia? El sacerdote. Porque el enemigo, dime si son bíblicos ellos. Porque el sacerdote prohibían que alguien tuviera la Biblia. Tú y yo la tenemos, el enemigo usando según una identidad cristiana, según. Dios quiere que todos conozcamos la palabra de Dios, por eso nos la dio. Todos. Por eso es importante traerla a la casa de Dios. Mis hijas tienen que traerla, aunque las tienen en el teléfono, les digo, tienen que traer su Biblia física. Es poderosa. La espada de doble filo. No cargo una 45, pero cargo una mejor que la 45. No cargo una 38, pero cargo una mejor que la 38. No cargo una M16, pero cargo más poderoso que el M16. Amén. Es la B66, así es. Calibre poderoso, hermano. Pero ¿por qué no tenemos? Porque no pedimos. Y ahí le dice: y me dijo Jehová, no digas yo soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mandará un niño. No importa, la palabra de Dios se va a cumplir. Te voy a usar a ti, niño, joven, adulto, anciano. No temas. ¿Qué dice el versículo 8? ¿Qué dice? Léanlo conmigo. No temas delante de ellos, porque contigo estoy. Dios nos vuelve a confirmar que Él está con nosotros para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Wow, tremendo. Mis palabras en tu boca las he puesto, Jeremías, directamente del cielo, directamente fuego consumidor. Que los que escuchen, mira, les va a retiñir los oídos. Aquel cristiano que no ha estado fundado en la palabra de Dios, que no es maduro, no soporta la prédica esta fuerte. Porque hoy en día la gente quiere que le hagan cosquillas en los oídos. No voy ahí a esa iglesia porque ahí, dijeron algunos cristianos, hablan tan lindo que habla. Ahí en la iglesia, yo me sentí, y la iglesia, el Espíritu Santo te va a hacer sentir mal. Ahí en la iglesia, salí, ay, qué palabra más linda, porque no predican del pecado. Pero gloria a Dios, hermanos, que nuestro Dios impacta. Aquel que quiere ser impactado, la palabra de Dios impacta. Regreso y cierro con el Salmo 119, 25. Salmo 119, 25.
Dice así, 119:25. Abatida, ¿qué dice? Hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Vivifícame según tu palabra. Muchos que llegamos, y esta va a ser una continuación, llegamos hay veces a la casa de Dios llenos de otras cosas. Llegamos, ponte de pie conmigo en esta mañana, llegamos llenos de preocupaciones, pero llegamos llenos de comida, hablando espiritualmente, de comida chatarra que no nos llena, que no nos satisface el alma, el corazón, en espíritu de oración. Y llegamos a la casa de Dios y llegamos saciados con lo que el mundo trae, la comida que el mundo nos alimentó. Llegamos saciados con las redes sociales que no ayudan para nada espiritualmente. Llegamos saciados de las noticias que vemos en nuestras casas. Llegamos saciados, sin hambre. Hemos arruinado el apetito espiritual porque estamos llenos de nosotros mismos. Estamos llenos de egoísmo, de orgullo. Estamos llenos. Cuando se expone la palabra de Dios, pues alguien que está lleno no puede ser saciado, no puede comer, no tiene hambre. Ha arruinado su apetito, y es lo que algunas cuantas veces pasa en nuestras vidas. Qué bendición que algunos que sí vienen con ese anhelo en esta mañana, o cada servicio, cada culto, si en verdad anhelaríamos, tú dices en esta mañana, pastor, pero yo vengo anhelando, yo añoro escuchar la palabra de Dios. Pues apliquémoslo hoy a nuestras vidas y ven delante de Dios, porque yo sé que todos aquí necesitamos ser más expuestos al fuego de la palabra de Dios. Todos aquí necesitamos ser impactados, un cambio en nuestras vidas. Hay alguien aquí en esta mañana que dice, pastor, la verdad es que sí, Dios, nadie viendo, ha hablado, la palabra de Dios ha atravesado el aire y ha llegado a mí en esta mañana, ha llegado a mis oídos, y no solamente a mis oídos, pero a mi corazón. Amén.